Mi nombre es Camila Luis Camacho y esta es la actividad 4 de la progresión 12. Categoría: Interacción y lenguaje matemático. Subcategoría: Registro escrito, simbólico, algebraico y no gráfico. Meta de aprendizaje: esquematiza situaciones para su solución mediante el uso de datos numéricos, representación simbólica y conceptos matemáticos para dar un significado acorde con el contexto. A continuación nos dice que leemos el siguiente texto y posteriormente contestamos las preguntas. Estas preguntas son más personales, así que ahora contestaré las preguntas en la página 152. Respuesta de la pregunta A. Yo, la verdad que para investigar el insomnio, elegiría una población de jóvenes adultos como de 18 a 30 años, ya que es un grupo donde el uso de tecnología y redes sociales puede ser un factor relevante. Las causas que tomar en cuenta incluyen el estrés laboral o académico, la exposición prolongada, pantallas antes de dormir, hábitos alimenticios y consumo de cafeína, horarios irregulares de sueño, factores emocionales como ansiedad o depresión. Para darle respuesta a la pregunta B, yo la puse en el cuestionario sobre el grado de felicidad o estrés por el uso de redes sociales. Incluiría preguntas como ¿cuántas horas al día utilizan redes sociales? ¿Qué emociones sientes al usar redes sociales? Algún ejemplo es ansiedad, felicidad, frustración, etc. ¿Sientes presión social al ver publicaciones de otras personas? ¿O cómo afectan las redes sociales tu vida diaria? Trabajo, estudios, relaciones personales, etc. Y por último, pues pondría, ¿has intentado reducir el uso de redes sociales? ¿Y por qué? Para darle respuesta a la pregunta C, yo pondría que para investigar qué materiales les gusta más a los alumnos y por qué, planearía un estudio con los siguientes pasos. Diseñar un cuestionario con preguntas como ¿cuál es tu materia favorita y por qué? ¿Cómo clasificas a tu profesor de esa materia? ¿Te sientes motivado al aprender en esta clase? ¿Consideras que el contenido de la materia es práctico o útil para tu vida? ¿Prefieres trabajar de forma individual o en grupo en esta materia? Puedes aplicar el cuestionario a estudiantes de diferentes grados y niveles educativos, analizar los resultados por edad, género escolar y nivel académico, comparar las respuestas para identificar patrones y posibles áreas de mejora. Por último, les daré un pequeño resumen del texto que está abajo. El objetivo de cualquier investigación es recolectar información para entender un fenómeno, considerando sus causas y efectos. El éxito depende del método usado para recopilar, organizar y analizar los datos, lo que permite hacer inferencias sobre los resultados. Existen dos tipos principales de estudios: la observacional, se mide o analiza una muestra de la población sin intervenir en ella, y la experimental, controlado. Se dividen a los participantes en dos grupos al azar, uno recibe un tratamiento específico y el otro no, funcionando como el grupo de control. Mi nombre es Domínguez Martínez Yasmín, grupo 109, equipo 5, progresión 12. A mí me toca explicar la página 154. Mencionan las ventajas de los estudios observacionales. Mencionan enfoque del cercano de la realidad menor, aporte de elementos de otros métodos complementarios, prevención de problemas éticos, recolección de cuantitativo de datos y facilidad de análisis. En la misma página aparece un mapa en el que nos explican la observación cualitativa, menos el análisis educativo, personal y visión, sistema dinámico, consideración del estudio de un objetivo específico, sensibilidad de tratar del contenido, neutral del empático, entre otros. Mi nombre es Krishna Dayana Correspíndola, números de lista, y al comparar ambos tipos de estudios observacionales, cualitativos y cualitativos, podemos mencionar las diferencias principales que se presentan en estos. En este caso podemos observar una tabla donde están las diferencias entre las cualitativas y las cuantitativas. En conclusión, la decisión de realizar un estudio cualitativo o cuantitativo requiere tener muy claro el objetivo, el tipo de población y los recursos con los que se encuentran para llevarlo a cabo. De igual manera, el tiempo que se tiene disponible para su aplicación, análisis, tratamiento y decisiones basadas en el resultado final. Hola, soy Catherine y les voy a leer la página 156. Elaboremos actividad 2. 1. Reúnanse en equipos y comenten de qué manera pueden mejorar sus finanzas, si hay alguna forma de ahorrar
más administrar gastos, etc. 2. Diseña una propuesta de estudio en el análisis los comportamientos de las personas al momento de comprar cosas sobre sus ámbitos como consumidores. 3. Dentro de sus propuestas completen los siguientes puntos. A. Instrumentos que utilizará para recolectar información. B. Puntos que contendrá el instrumento que eligieron. C. Duración del estudio. D. Tipo de información que les interesa conocer. E. Población y muestra. F. Técnica de muestreo. G. La forma en la que implementarán su instrumento a la muestra. H. La forma en que tratarán esa información para obtener conclusiones. 4. Realizan un reporte en el que reúnan los puntos anteriores y entreguen al docente. 5. En plenaria compartan su trabajo entre equipos. 6. De manera individual realicen una conclusión en la que hablen sobre la utilidad de su propuesta para identificar hábitos financieros. Expliquemos. Los estudios observacionales tienen diversas ventajas y limitaciones, las cuales se reconocen mejor cuando se comparan con su complemento, es decir, la experimentación. Pero para hablar de ello hay que definir algunos elementos de trabajo de investigación. Cuando estudiamos un fenómeno notamos que pueden existir diversas variables interactuando en él. Ejemplo 8. Al estudiar el desempeño de un estudiante se identifican variables que interactúan como 1. El conocimiento previo. 2. Propuestas didácticas en clase. 3. Instrumentos de evaluación. 4. Ámbitos de estudio. 5. Entorno familiar. 6. Salud física y mental. 7. Factores sociales como relaciones personales o actividades extracurriculares. En la búsqueda de comprender un fenómeno, hacemos una distinción de las variables como dependientes o independientes. Es decir, comenzaremos a analizar la posibilidad de que dos variables estén relacionadas. Y esto es sumamente importante para orientar nuestras decisiones. Un tipo de relación muy relevante en la relación casual. Esta se refiere a cuando los valores de una variable condicionan o implican el comportamiento de otra. El ejemplo 9 dice: se sospecha de una relación casual entre horas de estudio y desempleo escolar. El número de horas de estudio afecta y propicia un cambio en el desempleo escolar de un estudiante, medida a través de sus evaluaciones semestrales. Hablar de una hipótesis de relación entre dos variables nos lleva a un estudio de tipo analítico. Su contraparte es un estudio descriptivo. Los estudios descriptivos son como fotografías al estado de sus sistemas o fenómenos, que solo busca molecular información objetiva de dos características cuantitativas o cualitativas, como lo que se hace en los censos. El ejemplo 10 dice: un estudio descriptivo del desempleo escolar de los alumnos podría estar conformado únicamente por su registro de calificaciones y participaciones en cualquier otro evento escolar. No se hace suposición alguna sobre las variables que en el sistema. En todo caso, puedes registrarte y simplarte. Se recolecta la información, se ordena y se describe a través de medidas de tendencia central o de dispersión. El ejemplo 11 dice: un estudio analítico observacional de la relación entre variable independiente, entre comillas, horas de estudio, y la variable dependiente, entre comillas, calificación semestrales, sería investigar y registrar las horas del estudio que empiezan
los estudiantes con mejores y peores notas en el periodo observado. Existe un tipo de estudio analítico observacional de epidemiología que considera de gran valor en la búsqueda de la relación entre dos variables, conocido como estudio de cohorte, en donde se selecciona una muestra que es monitoreada a lo largo de un periodo de tiempo lo suficientemente largo para presentarla. En la página 118 nos muestran algunos ejemplos sobre qué sería la epidemiología. Un ejemplo es: se plantea la hipótesis de que fumar aumenta el riesgo de desarrollo de cáncer en el sistema respiratorio. Para reunir evidencia sobre dicha hipótesis, se propone que el tipo de estudio observacional analítico de cohorte. Por ello, se selecciona una muestra y se monitorea tanto su exposición a la variable fumar de manera pasiva o activa, como los casos de cáncer que surjan dentro de un intervalo de 40 años. En un estudio analítico experimental, el investigador se manipula las variables independientes con el objetivo de identificar el efecto que ello tenga en las variables dependientes, para así reunir evidencia sobre la relación causal entre las mismas. Por ello es importante tener bien identificadas las variables independiente y dependiente. En el diseño del experimento será necesario contar con una muestra. Los individuos de dicha muestra se deben dividir en dos o más grupos. En un escenario básico se analizarán dos grupos. En uno se manipula la variable observada, por lo que dicho subconjunto de la muestra se denomina grupo experimental. El grupo en el que no se interviene se denomina grupo control. Posteriormente se revisarán los resultados y desarrollo de la enfermedad o el evento de interés en los elementos de la muestra. Este es un ejemplo de cómo pueden hacer investigaciones y se pueden sacar los resultados de muestras en el estudio observacional analítico de cohorte. Para un estudio experimental analítico cuenta con los siguientes elementos: manipulación del investigador sobre la variable independiente, medición del efecto de la variable independiente, control experimental. Para esto se compone de otros dos, que serían la consideración de al menos dos grupos y los grupos que son los más similares posibles, excepto en la variable independiente. El segundo punto es importante porque requiere que el investigador cuente con instrumentos para medir los efectos de cada variable independiente sobre la dependiente. La tercera parte nos menciona la importancia de que los grupos sean similares. Para eso es la aleatorización de los grupos. Por ejemplo, se enumeran a los elementos de la muestra y se van tomando números de forma aleatoria para dividirlos en dos conjuntos. Aunque al aleatorizar una muestra suena simple, no siempre puede realizarse, ya que en un escenario donde se propone estudiar la eficiencia de los paracaídas distribuidos en dos instituciones, se considera una muestra conformada por personas de cada institución. En la página 159 hay un esquema donde se presenta de forma general la estructura más básica de un estudio analítico experimental, donde BD es variable dependiente y BI es variable independiente. Aunque este diagrama no se incluye, en una última parte se comparan los resultados de las mediciones con el objetivo de determinar si existe una diferencia y de argumentar la relación causal entre ambas variables. Para concluir esto, es importante hacer la siguiente observación. En el día a día hay diversos medios de comunicación donde se difunden notas relacionadas a un descubrimiento científico. Ahora sabemos que el resultado de un estudio científico puede venir de estudios analíticos o descriptivos, observacionales o experimentales.